Un golpe seco sonó detrás de él. Algo cayó. Se volteó de inmediato. Uno de los libros más antiguos se había caído al suelo. Aunque no había viento ni temblor, lo levantó. No fue la lluvia lo que inquietó a Julián esa noche, sino el sonido de los pasos entre los charcos. Vivía solo desde hacía 3 años, en la vieja casa de su abuela en San Esteban del Monte, un pueblo escondido entre montañas, árboles torcidos y supersticiones. La casa, aunque grande, estaba rodeada por una bruma permanente, incluso en verano. Cuando llovía, como aquella noche, todo parecía moverse. Las paredes crujían, las tejas goteaban como si alguien llorara sobre el techo y los espejos. Bueno, los espejos eran otro asunto. Eran las 2:46 a.m. cuando Julián despertó de golpe, empapado en sudor y con una palabra que no recordaba todavía resonando en su mente. Se sentó en la cama. La lluvia golpeaba la ventana del pasillo con furia irregular, pero debajo de la lluvia, entre el silencio quebrado por los truenos, lo escuchó con claridad, como si alguien caminara con los pies mojados sobre madera vieja. Se levantó en la oscuridad. No encendió la luz. Desde pequeño sabía que cuando hay algo ahí afuera, es mejor no alertarlo. La casa estaba fría, casi húmeda. Al pasar frente al espejo del pasillo, evitó su reflejo, no por miedo a su rostro, sino porque desde que se había mudado, a veces el espejo mostraba algo más, sombras con forma humana detrás de él, sombras que no estaban en el cuarto. Los pasos continuaban, pero no eran dentro de la casa, no todavía. Julián se acercó a la puerta principal. El picaporte oxidado tembló apenas lo tocó. No había viento. La lluvia había menguado. Entonces lo vio. Un hombre parado bajo la farola rota del jardín, quieto, la cabeza inclinada hacia un lado, como si escuchara algo en el suelo. El rostro invisible bajo un sombrero negro de ala ancha. Llevaba un abrigo largo que parecía fundirse con la lluvia. No se movía, no respiraba, solo estaba ahí. Y luego levantó la cabeza y aunque estaba lejos, Julián lo sintió. El hombre lo miró, directo a los ojos. No otra vez, susurró Julián y cerró la puerta de golpe. Corrió al teléfono, sin línea. No era raro en el pueblo, pero al mirar el aparato, notó algo extraño. La hora era las 2:46, exactamente la misma hora que cuando despertó. Revisó el reloj de la cocina, también 2:46. El del celular, 2:46, y sin señal. Todo estaba congelado, menos el hombre de la lluvia. Volvió a mirar por la mirilla. El jardín estaba vacío, pero las huellas mojadas empezaban justo frente a la puerta. El hombre de la lluvia no volvió a aparecer esa noche, pero Julián tampoco volvió a dormir. Las huellas mojadas no desaparecieron al amanecer. Se evaporaron lentamente, como si el agua se resistiera a secarse, como si la casa absorbiera la humedad de aquel ser, bebiéndola como un perro sediento. A las 6:12 a.m., cuando el reloj finalmente cambió la hora después de estancarse durante horas, Julián se atrevió a salir. Caminó hasta la verja oxidada. No había rastro de pasos fuera de la casa, solo dentro del jardín. El lodo comenzaba justo donde empezaba la grava, como si el visitante hubiera surgido del suelo mismo. Ese día no fue al pueblo, no encendió el auto, no revisó sus correos.
Se encerró en la biblioteca de la casa, un cuarto con estanterías torcidas, olor a papel viejo y polvo que no se dejaba barrer. Había algo en ese cuarto que lo incomodaba desde niño, aunque no supiera qué era. Tal vez el cuadro. Colgado sobre el escritorio había un retrato al óleo de su abuela. Donde debía haber una mirada amable, solo había ojos apagados y una sonrisa rígida, falsa. Pero lo peor era el fondo del cuadro. Detrás de ella, apenas perceptible, se adivinaba la silueta borrosa de un hombre de sombrero, un detalle que nunca había notado antes. Julián se acercó al cuadro, miró fijamente. El hombre estaba ahí, con la cabeza inclinada hacia el mismo lado que la noche anterior, como si siempre hubiera estado esperando que alguien lo viera. Levantó la mano para tocar el lienzo. Un golpe seco sonó detrás de él. Algo cayó. Se volteó de inmediato. Uno de los libros más antiguos se había caído al suelo. Aunque no había viento ni temblor, lo levantó. Sin título. Solo tapas de cuero desgastado. Lo abrió con dedos temblorosos. Dentro, escrito con tinta que olía a humedad rancia, había solo una frase en la primera página. El que camina bajo la lluvia no busca puertas, solo miradas. El corazón de Julián le dio un vuelco. Aquella frase la había escuchado antes, de su abuela. La noche que murió, tenía 10 años, era invierno. Su abuela lo había despertado a las 3 de la madrugada, lo había sentado en el pasillo y le había dicho que no se moviera, pasara lo que pasara. Tenía los ojos enrojecidos, la piel llena de manchas oscuras y un cuchillo en la mano. Caminó por toda la casa rezando en voz baja, cubriendo espejos con sábanas antes de cerrar la puerta de su cuarto. Lo miró fijamente y dijo: si escuchas los pasos, no los sigas. Si lo ves, no lo mires. Pero si te mira, reza. Reza y no hables. Él solo quiere que lo mires. Él quiere tu reflejo. Y luego, como si le hablara a otra persona que no estaba ahí, murmuró aquella frase maldita. El que camina bajo la lluvia no busca puertas, solo miradas. El que camina bajo la lluvia no busca puertas, solo miradas. A la mañana siguiente, la encontraron muerta en el piso del baño, sin ojos. Los espejos del pasillo estaban rotos por dentro, como si algo hubiera golpeado el cristal desde su interior. Julián nunca habló de eso, ni siquiera con sus padres, hasta que, 14 años después, decidió volver a vivir a esa casa. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 2:45, Julián se sentó en la sala frente al gran ventanal. No llovía todavía, pero el cielo se agitaba como un pulmón enfermo. Cuando el segundero se detuvo en el minuto exacto, el teléfono sonó. Una sola vez. Contestó con el auricular temblando en su mano. Del otro lado, solo una voz ronca, húmeda, sin garganta. Ya me miraste. Y luego, nada. Solo el eco de la lluvia empezando a caer.